Hola, mis niños, buenos días. Llegó el momento de hacer un repaso en la asignatura de español. Vamos a ver todo lo que hemos trabajado en este bloque 1 de nuestro libro. Primero, revisamos que para preparar un examen es necesario hacer un cuestionario, es decir, una serie de preguntas que deben contestarse en un documento que le vamos a llamar guía de estudio. Y las preguntas que vamos a poner ahí pueden ser de dos tipos principalmente. Se encuentran las preguntas abiertas, que son aquellas donde el lector debe redactar su propia respuesta. Tú debes de pensar muy bien qué es lo que vas a contestar. Recuerda que vimos que podía haber de respuesta cortita cuando tú nada más das una palabra, o puede ser de respuesta larga, donde tú das una explicación o que cuentas con tus palabras una definición. Estas se responden escribiendo la respuesta correcta. Este tipo de preguntas son difíciles de elaborar y difíciles de revisar, puesto que cada persona va a dar una respuesta diferente. Por otro lado, se encuentran las preguntas cerradas. En estas, el lector tiene opciones previamente establecidas de respuesta. Estas nos ayudan mucho porque ya tenemos ahí ciertos parámetros de qué podría ser la respuesta. Y lo único que tenemos que hacer es identificar cuál es la respuesta correcta para la pregunta. Estas son más difíciles de elaborar, pero son muy fáciles para revisar. Algunos ejemplos pues son los de falso y verdadero, de opción múltiple, las que llevan un sí o un no, y vimos también las de completar palabras usando un recuadro. Algunos consejos que existen para poder preparar bien un examen son: primero, llevar todas las asignaturas al día, es decir, que no vayas dejando trabajos o tareas pendientes. Que hagas sesiones diarias de estudio en lugar de estudiar un día antes. Por ejemplo, puedes dedicar una semana previa para estudiar. El tiempo no inferior a 180 minutos, es decir, voy a dividir esas 3 horas que por lo menos debo de estudiar para español en 5 sesiones para estudiar diario un poco. Debes de programar descansos de 5 minutos cuando estás estudiando cada media hora para que no te canses. Es importante no estudiar con hambre o con sueño, puesto que si no, no se te va a quedar grabado nada. Hay que tener tu material a la mano, repartir el tiempo entre todas las áreas o materias que tienes que estudiar, y el día del examen no se debe repasar. Como mucho puedes leer o ver los esquemas, los cuadros conceptuales, nada más como un repaso. Algunos errores principales que existen son estudiar con música, levantarse con frecuencia, dejar tareas para la última hora y estudiar excesivamente un día antes. También nuestro siguiente proyecto trató acerca de las biografías y autobiografías. La biografía es un texto informativo que nos cuenta la historia de la vida de una persona. La información que nos pueden proporcionar pues es el nombre de la persona, la fecha y el lugar de nacimiento, fecha y lugar de su muerte si es que ya ha muerto, y algunos aspectos relevantes de su vida, como sus estudios, del trabajo, los logros, cosas que le gustan hacer. En cambio, la autobiografía es una narración de una vida o historia hecha por el propio sujeto, por el propio que lo va a escribir. Va a considerar también su nacimiento, sus logros y fracasos en un orden cronológico y obviamente los sucesos más relevantes. Y está basada solamente en la memoria de quien está escribiendo. La diferencia al redactar es que la biografía se va a redactar en tercera persona del singular, él o ella. En cambio, la autobiografía se redacta en la primera persona del singular, yo. Finalmente, estuvimos viendo lo que era un guión radiofónico, que es la herramienta que permite planificar un programa de radio y muy especialmente para tener registro de todo el material sonoro que será necesario para la realización del programa. En
la guionización de radio es importante escribir como hablamos, es decir, hacerlo con sencillez, usando palabras y frases cotidianas. Debe de ser el lenguaje personal e íntimo. Debemos hablar a una persona, evitar pluralidades. Debe ser interesante, ya que el que escucha debe ser reconocido y debe de tomar partido de lo que está diciendo el locutor. Debe de ser natural, no se debe de escuchar fingido, sino así como hablamos cotidianamente con alguien, y sobre todo debe de ser comprensible. Y muy importante, cuando trabajamos en la radio, no debe haber largos discursos o exposiciones. Debe de ser algo breve, claro y directo. Recuerda complementar tu aprendizaje realizando los ejercicios asignados, viendo Aprende en Casa y leyendo tus libros de la SEP. Nos vemos.